Rodríguez Jiménez, diputado local de Movimiento Ciudadano. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, a tus órdenes. ¿Por qué no nos platica un poco respecto a esta determinación de la comisión? Sí, mira, el día de hoy en la Comisión de Hacienda revisamos las leyes de ingresos de 4 municipios, que son Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Lo que hicimos fue una revisión de las multas en específico por el ruido que se ocasiona, ya sea en domicilios privados, en comercios. Hay que recordar que más o menos en el mes de agosto del año pasado hubo un debate muy interesante en el Congreso del Estado, en la legislatura anterior, en donde se propusieron una serie de modificaciones a la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico, que se conocieron como Ley Antirruido, que lo que buscaban era meter los conceptos de la contaminación auditiva que teníamos en las distintas ciudades de Jalisco, y que se pudieran dar facultades a distintas autoridades, esencialmente municipales, para que pudieran sancionar estas conductas hacia aquellas personas que las estuvieran provocando. Al hacerse estas modificaciones a la ley, a los municipios se les dio un plazo de 180 días hábiles para hacer adecuaciones a sus reglamentos, cosa que están haciendo los municipios, y una vez que hicieron sus modificaciones a sus reglamentos, pues en consecuencia nos están pidiendo que modifiquemos sus leyes de ingresos municipales para adecuar el tema específicamente de las multas. Y ahí es en donde está el énfasis de lo que hicimos el día de hoy. Hasta el día de hoy está vigente que en caso de algún problema de ruido, la autoridad municipal podía hacer, vamos a decir, multas, aplicar multas, dependiendo del municipio, pero aquí en zona metropolitana, por ejemplo, Tonalá tenía 0 pesos contemplados de multa, es decir, ahí si alguien hacía mucho ruido, la autoridad no tenía capacidad de hacer multa, y en algunos otros municipios las multas iban entre los 2,000 pesos, los 3,600 pesos más o menos. Lo que hicimos el día de hoy fue autorizar que los rangos de multas cambiaran en el rango mínimo de 2,534 hasta un rango máximo de 42,245 pesos para el caso de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. Y en el caso de Tonalá, solamente el rango máximo no quedó hasta los 42,000, quedó en 35,790. Esto en términos prácticos, ¿qué quiere decir? Que las autoridades municipales de estos 4 municipios tendrán la posibilidad de que ante quejas de ruido excesivo en función de una norma oficial mexicana que determinó la Semarnat hace algunos años, en el 2013, si se están sobrepasando los decibeles que pueden estar produciendo por ruido, la autoridad municipal puede llegar, puede hacer señalamientos para que bajen el sonido. Si no deciden hacerlo, pues tendrán la capacidad de hacer multas. En caso de domicilios particulares, bueno, la ley señala que podrán hacer arrestos administrativos, pero en el caso específico de multas las podrán hacer. Y vamos a imaginar un negocio a lo mejor diría, bueno, si me multan con la ley vigente, pues a lo mejor 3,000 pesos me cuesta la multa. Bueno, ahorita con los cambios que estamos haciendo, podría llegar la multa hasta los 42,245 pesos. En otras palabras, lo que hicimos fue ponerle el monto ya de la multa que contemplaba esta ley, y con toda la intención pues de que quienes generan ruido excesivo pues se vean obligados a no llegar a esos extremos, porque la autoridad los podrá multar. Diputado, lo que le iba a preguntar respecto a los rangos o parámetros para aplicar las multas. Quiero suponer que las multas más elevadas podrían ser entonces para comercios y no necesariamente para particulares, ¿o sí se puede también para ellos? Sí se puede también para particulares. Lo que dice la ley estatal de equilibrio ecológico es que en el caso de domicilios particulares, ante un señalamiento de algún vecino, tendrá que llegar la autoridad municipal, tendrá que solicitarles que bajen el volumen del sonido excesivo que estén provocando. Les darán 30 minutos para que esto suceda. En caso de que esto no suceda, se puede proceder a un arresto administrativo o a crear un citatorio para que el ciudadano se tenga que presentar ante la autoridad municipal. Y sea cualquiera de los dos casos, la autoridad municipal puede calificar la multa, y la multa se califica entre los 2,500 y los 42,200 pesos en función de una serie de elementos. Por ejemplo, ¿cuántos decibeles fueron los que rebasaron? No es lo mismo
que si la norma dice que puedes estar hasta 55 decibeles y estás en 58, no es lo mismo que estuvieras en 100, que puede pasar. Entonces, en función de estos elementos, la autoridad municipal podrá determinar al momento de calificar la multa. Ahora, mucho de esto tiene que ver con negocios establecidos. Hay que recordar que hay muchas quejas de ciudadanos por distintos tipos de negocios que se ponen en algunas zonas que normalmente eran habitacionales, que llegaron a convertirse en comerciales, llegan bares, llegan restaurantes que tienen sonido excesivo a diferentes horas y sobre todo a horas de la noche, por lo que busca esta ley que se hizo en agosto del año pasado, es que la autoridad pues tenga elementos para presionar a estos negocios. Además, la propia ley establece, cosa que no hicimos ahorita, se hizo en agosto, pero la propia ley establece que en caso de que existan 3 multas en un año, la autoridad está obligada a clausurar el negocio. Es decir, lo que aprobamos hoy son multas que pueden llegar hasta este tope de 42,200 pesos, pero en caso de que hubiera reincidencia hasta por 3 ocasiones, la autoridad está obligada a clausurar en caso de que sean negocios. ¿Es una clausura definitiva y suspensión y eliminación de esa licencia o temporal? Lo que dice la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico es que es una clausura definitiva. Ahora, diputado, ¿cómo le van a hacer para aplicar estas sanciones? ¿Habrá, digamos, un equipo de inspectores especializados en este tema o son los mismos? Mira, esto ya depende de los distintos ayuntamientos. Lo que nosotros sabemos es por el plazo que se les dio en la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico de hasta 180 días hábiles para adecuar sus reglamentos municipales, ellos ya lo hicieron y una vez que lo hicieron nos pidieron la adecuación de la Ley de Ingresos. Es decir, los ayuntamientos se han venido preparando para implementar esto. El prepararse implica que tengan equipos para poder tomar, vamos a decir técnicamente, los decibeles que se están generando y saber si efectivamente está existiendo, en función de lo que dice la norma oficial mexicana, un exceso de ruido. Se están preparando con ese tipo de herramientas y en función de cada ayuntamiento pues tendrán que decidir si son los propios inspectores que ya tienen o tienen operativos especiales o contratan nuevo personal. Ya es un tema que en función de la autonomía municipal cada uno de ellos tienen que revisar. Lo que nosotros hicimos o que hizo el Congreso anterior fue darles herramientas a los ayuntamientos para que puedan darle mejor respuesta a los ciudadanos que se quejan por el exceso de ruido, y lo que estamos haciendo el día de hoy es darle ya una modificación a la Ley de Ingresos para que una herramienta que claro que funciona mucho cuando las multas son altas por transgredir la propia legislación, pues para que lo tengan y puedan trabajar en función de ello las propias autoridades municipales. Ahora, diputado, yo quiero suponer que los ayuntamientos tendrán que capacitar a este personal y en el caso de los dispositivos, los equipos, tendrán que ser calibrados para estar homologados también, ¿no? Por supuesto, hay una norma oficial mexicana que habla sobre este tema y naturalmente quienes cumplan esta función tendrán que tener la capacitación debida. Al final de cuentas, lo que está buscando es cerrar el círculo. Los ciudadanos en general nos quejamos cuando hay ruido excesivo. Las autoridades municipales antes lo que decían es: no tengo las herramientas, los dientes como para poder actuar con quienes cometen abusos. Al final de cuentas, lo que hemos hecho es darles todos los elementos para que la autoridad actúe y en todo caso, pues los ciudadanos simple y sencillamente actúen en función de lo que es conveniente. Yo quiero mencionarte que lo que dice la norma oficial mexicana pone ciertos parámetros en donde dicen a partir de 60 decibeles, las personas ya empiezan a sufrir por una serie de condiciones que alteran desde el estado de sueño hasta problemas psicológicos y una serie de conflictos. 60 decibeles es mucho o es poco. Yo les diría, en una de estas fiestas muy grandes, son hasta 100 decibeles los que se escuchan en ese tipo de reuniones. ¿Qué es lo que se está buscando? Pues simple y sencillamente decirles: oigan, la autoridad tiene elementos para actuar en tu perjuicio si no te adecuas a lo que los ciudadanos queremos en función de una norma que el gobierno federal dictó hace algunos años. Al final de cuentas estamos cerrando el círculo para que los ciudadanos tengamos mejor calidad de vida. ¿Cuál es el rango máximo entonces de los decibeles, diputado? Mira, los rangos en función de la norma oficial
oficial mexicana los establece de manera diferenciada. Por ejemplo, en el caso de las zonas residenciales se habla de 50 hasta 50 decibeles en cierto horario y les da un rango de hasta 55 en otro horario. Y en zonas comerciales lo pone entre 65 y 68, diferenciando horarios. Es decir, depende del tipo de zona y el tipo de horario, hacen algunas diferenciaciones. Esa norma no la ponen ni los ayuntamientos, no la ponemos aquí en Jalisco, es una norma oficial mexicana dictada por el gobierno federal, de aplicación en todo el país, y obviamente pues nos dirigimos a ella, está hecha por técnicos y especialistas en la materia, nos dirigimos a ella pues para no meternos aquí al debate de si es poco o es mucho el rango que le estamos poniendo para que todo el mundo lo cumplamos. Ahora, quiero suponer que los comercios también tendrán que poner sus propios dispositivos para saber si están incumpliendo la norma. Es correcto, y además entiendo que ese tipo de dispositivos tienen un costo verdaderamente pequeño y es una manera de autorregularse. Al final de cuentas, lo que ellos tendrán que hacer es evitar que los vecinos puedan presentar una queja ante la autoridad municipal y la autoridad, pues con sus aparatos lleguen y midan. Simple y sencillamente lo que ellos les convendría hacer es estarse autorregulando, no pasarse de lo que contempla la propia norma que ellos conocen a la perfección. Y en caso de que lo llegaran a hacer y se encontraran ante una multa, pues que se cuidaran mucho, porque a la tercera la ley obliga a una clausura del establecimiento. Una última pregunta muy rápido, diputado. ¿Qué hacer, lo digo a usted como legislador, para garantizar que estas normas se apliquen? Porque luego resulta que los legisladores hacen un marco legal y está bien, pero en la práctica, pues esto es, digamos, empieza muy bien y termina muy mal. Quiero recordar el caso, por ejemplo, del impedimento de fumar en espacios cerrados o en los bares, etcétera. Sí, mira, yo lo que diría es, al final de cuentas, la presión de los ciudadanos sirve mucho. Ahorita hay un caso muy sonado en un restaurante que era muy socorrido por los ciudadanos en Providencia, en donde gracias a la presión de los ciudadanos, la autoridad municipal actuó en una ocasión, en dos ocasiones, y actualmente se encuentra clausurado ese negocio. Todo el mundo se pregunta que cómo es eso posible. Pues efectivamente está clausurado por un tema de ruido, de que los vecinos se quejaron ante la autoridad municipal y la autoridad municipal se vio obligada a actuar. Al final de cuentas, las leyes están ahí, los que somos funcionarios públicos estamos obligados al cumplimiento, pero siempre hay que tener presente que los ciudadanos debemos exigir este. Hoy tenemos muchas herramientas para evidenciar si esto no está sucediendo, como por ejemplo son los medios de comunicación, son las propias redes sociales, que nos permiten de manera inmediata pues hacer ver cuando un ciudadano no está actuando de manera correcta y sobre todo cuando ante una queja la autoridad a la que le corresponde actuar no lo hace de manera debida. Y eso naturalmente presiona a las autoridades y obliga a que todo el mundo cumpla con su función. Yo recomendaría que los ciudadanos seamos conscientes de que las herramientas ya existen y simple y sencillamente hay que presionar para que las cosas sucedan. Diputado, le agradezco que haya tomado la llamada. Carlos, con mucho gusto estoy a tus órdenes. Es el diputado Ricardo Rodríguez, diputado local de Movimiento Ciudadano. Por cierto, ironías de la vida, esta entrevista, si usted escuchó, estuvo contaminada por un ruidito en el enlace telefónico. Voy a una pausa, regreso con más.